Qué gozo nuevamente estar juntos a esta hora para poder eh, estudiar uno de los temas más fascinantes de la Biblia. Todos son fascinantes, pero este tema es un tema realmente maravilloso. Esta va a ser una serie de temas y tienen como tema general siguiendo a Jesús en el santuario celestial. Este sería parte uno. Siguiendo a Jesús en el santuario celestial. Y bueno, antes que nada, alabo y glorifico a Dios porque nos da una nueva oportunidad para escudriñar su palabra en un tema tan hermoso como es el santuario. Ah, ruego a Dios que cada uno de ustedes eh, no se pierdan esta miniserie de sermones relacionados con el santuario. De paso, el tema anterior tuvo que ver con el santuario, sellados en el santuario. Y ahí se dan ciertas bases sobre el santuario. Pero en este momento vamos a empezar a estudiar lo más que podamos sobre el santuario. Y con este tema vamos a culminar con el juicio de los vivos, que tiene relación, íntima relación, con lo que está pasando en el santuario celestial en este momento. Así que acompáñenme a orar para que el Todopoderoso manifieste su gracia y su bondad al abrir nuestro entendimiento al estudiar tan fascinante tema. Oremos. Amado Padre, eres un Dios maravilloso. Cada vez que escudriñamos parte de tu palabra, lo único que podemos encontrar es un Dios dispuesto a salvarnos, un Dios paciente con nosotros, un Dios maravilloso, tierno, fiel, y no queda más, Señor, que amarte y sentir gozo en obedecer lo que tú nos indicas para nuestro bien y para nuestra salvación. Acompáñanos, eterno Dios, que tu Santo Espíritu pueda guiar nuestras mentes y que al terminar este tema sintamos deseo de estar contigo, de obedecerte, de amarte, de servirte con gozo, porque tú lo mereces, Señor. Quédate con nosotros. Bendice a cada uno de los oyentes, a cada una de las personas que van a ver este video. Bendícelos y que este tema nos pueda hacer entender que lo que tú quieres con nosotros es habitar con nosotros. Permite que nosotros también sintamos ese gozo de estar en ti, Señor. En tus benditas manos nos encomendamos, en el nombre de Jesús. Amén. El tema del santuario es uno de los temas, o mejor dicho, es uno de los pilares de la fe adventista. Y no es un invento humano. Única iglesia para honra y gloria de Dios que puede interpretar todo el plan de redención a través del santuario. Satanás ha querido quitarle el valor a esta doctrina, pero nosotros en esta ocasión, con la ayuda de nuestro Dios, con corazones humildes, vamos a entender por qué los adventistas creemos en todo lo que tiene que ver con el santuario. Este es el primer tema, como dije,
y vamos a empezar a analizarlo. Espero que el Señor esté con cada uno de nosotros. Vamos a recordar algunas cosas generales antes de entrar de lleno en el tema propiamente. Recordemos que hubo una batalla en el cielo. Satanás se rebeló contra Dios y quiso ser adorado. Esa batalla la ganó Miguel y el diablo por primera vez es lanzado fuera y es lanzado a la tierra. Esa batalla siguió en el Edén. Hemos estudiado muchas veces este punto, pero es que siempre hay que partir del mismo inicio. Si no, no lo podemos entender correctamente. Esa batalla siguió en el Edén. Dios dijo: el día que usted coma del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirás. Pero Satanás dijo: mentira, Dios es mentiroso, mentiras, no van a morir. Bueno, nosotros conocemos la triste historia. Adán y Eva comieron de la fruta que Dios había dicho que no había que comer. La palabra de Dios se vuelve una regla de conducta. Y cuando se rebela contra esa regla, se cae en pecado. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Y es bueno recordar que es pecado. Según 1 de Juan 3:4, todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Entonces Adán y Eva pecaron, y como Dios no dice una cosa ahora y otra mañana, había él dicho que la paga del pecado era la muerte. Nos encontramos ahora con el problema del pecado. El problema del pecado consistió en querer ser como Dios. Ese fue el problema de Satanás. Y esa fue realmente la tentación de Eva. Porque Satanás le dijo: lo que pasa es que Dios sabe que el día que coman de esa fruta van a abrirse sus ojos y van a ser como Dios, así como Él. Y Él es egoísta y no quieren ellos no quieren que ustedes sean como Él. Seréis como dioses, problema. No moriréis, otro problema. De tal manera que cuando el hombre peca, bueno, la historia se complica. Ellos trataron de resolver el problema, cosieron hojas de higuera e hicieron delantales. Pero Dios les dijo: ustedes no tienen la capacidad de arreglar ese asunto, lo voy a arreglar yo. Y Génesis 3:21 dice que les hizo túnicas de pieles y los vistió. Dios hizo aún algo más ahí en el Edén. Una maravillosa promesa. Génesis 3:15. Ahí Dios separa dos simientes que iban a convivir en la tierra. La descendencia de la serpiente, los hijos de los hombres, llevando a cabo el plan original de Satanás, y Eva representando a la iglesia o a su pueblo, de donde iban a ser el descendiente que iba a aplastar la cabeza de Satanás. En el Edén se echó a andar el plan de la redención. Y eso lo tenemos en 1 de Pedro 1, 18 y 19. El problema del pecado no agarró a Dios de accidente o improvisadamente. 1 de Pedro dice 1, 18 y 19. Sabéis que habéis sido rescatados de la vana conducta que recibisteis de vuestros padres, la herencia del pecado, ¿verdad? No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa, como de un cordero, sin mancha ni defecto, y designado desde antes de la creación del mundo. Antes de la creación ya había un plan para redimir al hombre.
Alabado sea Dios, hermanos. Pero manifestado en este último tiempo por amor a nosotros. O sea que ese plan todavía está en vigencia desde entonces. Un cordero sin mancha. La maldición del pecado, la muerte que ellos merecían en ese momento, fue echada sobre una víctima inocente. Un corderito que andaba por ahí tranquilamente fue sacrificado y la paga del pecado cayó sobre ese animalito inocente. Pero allí no terminaba el asunto. Ese cordero estaba significando, simbolizando al verdadero cordero de Dios que iba a dar su vida en rescate por la raza humana. Satanás pensó que había acorralado a Dios. Él dijo, aquí lo agarré. En el Edén se echó a andar el plan de la redención. La palabra de Dios no podía cambiar. Él dijo, la paga del pecado es muerte, y eso es justicia. Y si Dios es perfectamente justo, eso no podía cambiar. Pero también Dios es amor y es misericordia. Y en ese plan maravilloso no se podía cambiar la ley, no se podía. La ley no podía ser cambiada. Pero en ese plan estaba contemplado que podía haber un sustituto, alguien sobre quien recayera la culpa para que éste no muriera. El plan de redención en la era patriarcal tenía que mantener fresca en la memoria cómo Dios trata el pecado. Dios no pasa por alto el pecado, hermanos. La misericordia y el amor de Dios no significa que Dios se hace el desentendido con los pecados. No, hermanos. Es una idea errónea que la misericordia de Dios disimula el pecado. No. Nosotros hemos sido rescatados, perdonados, pero porque ya alguien pagó la culpa que yo tenía que pagar. Porque Dios no puede hacerse el desentendido y como quien dice, ay, voy a hacer que como que no le hago caso a lo que está haciendo fulanito o fulanita. En la memoria tenía que dar claro cómo Dios trata el pecado, la muerte, el delito del pecador, y también tenía que quedar fresco que todo aquel que creyera en ese plan podía ser perdonado. Podía ser redimido. De los dos hermanos, Caín y Abel, según Génesis 4, 3 al 4, cuando iban a llevar una ofrenda a Dios, Abel creyó en esa promesa y llevó un cordero. Caín, en cambio, hermanos, quiso salvarse por su propia cuenta, por obras. No, yo voy a llevarle lo mejor que yo he cosechado. Yo voy a llevar lo más grande para Dios porque he cosechado yo esto. Salvación por obras es un engaño satánico. Bueno, Abel creía que ese corderito es el que representaba a su Jesús, a Dios hecho carne que iba a venir a pagar la deuda del pecado. Pero para llegar hasta Jesús iban a pasar siglos, milenios, por cierto, 4,000 años desde que entra el pecado hasta que Jesús muere. Oigan ustedes, si a nosotros se nos olvidan en unos par de años muchas cosas, imagínense cómo iba a ser Dios para mantener fresca en la mente de su pueblo
que él había prometido allá en el Edén que iba a venir el descendiente, iba a aplastar la cabeza de Satanás, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por cierto, pues entonces Dios tenía que mantener fresca en la mente del pecador que solo había una manera de salvarse, a través de un sustituto que iba a venir a dar su vida por la raza humana. ¿Qué más tenía que mantener fresca en la mente de su iglesia, de su pueblo, el Señor? Que sin sacrificio, sin derramamiento de sangre, no puede haber perdón. No puede haber redención. Es que el que peca tiene que morir. Es que eso no puede fallar. ¿Cómo Dios iba a tratar el pecado? Ideó un plan maravilloso para que desde Abel, por la fe, Abel será salvo, hermanos, porque creyó en Jesús 4000 años adelante de él. Eso se llama fe, hermanos. Sin sacrificio no puede haber perdón. Hebreos 9:22 dice, porque según la ley, casi todo se purifica con sangre, y sin efusión de sangre no hay perdón. Ahora pueden ir entendiendo por qué razón todos los patriarcas llevaban al altar un cordero, sin mancha, sin defecto, y ahí lo ofrecían en holocausto, porque eso mantenía en la mente de los patriarcas en esa época, igual que en toda la época antes de que Jesús viniera a dar su vida, de que el pecado no se puede pasar por alto. Alguien tiene que morir, el culpable. Pero aquí viene lo maravilloso. En vez de morir yo, moría un sustituto. Era aquel corderito que ellos mataban. Pero ellos sabían que ese cordero en sí no tenía virtud para perdonar. Era lo que significaba ese cordero. Significaba y representaba al verdadero Cordero de Dios que iba a venir a dar su vida en rescate por nosotros. Colosenses 1:14 lo presenta de la siguiente manera. En quien tenemos redención, en Jesús, por su sangre, el perdón de los pecados. Qué plan más maravilloso, hermanos. Desde el mismo Edén, el Dios echó a andar ese plan maravilloso. Y lo más maravilloso es que podemos saber dónde estamos en ese plan, en qué momento estamos. Sus hijos de los patriarcas, sus hijos tenían que mantener fresco que Dios es justo, pero que también Dios es misericordioso. ¿Por qué es justo? Porque el pecado no queda sin castigo. El pecado tiene que ser castigado, hermanos. Solo que ese castigo, por amor y por misericordia, lo sufrió un ser inocente que no tenía nada que ver con el pecado. Dios proveyó un plan perfecto para redimirnos, diseñado en la eternidad. Siempre digo, este plan no fue producto de los judíos, invento de Moisés, invento de los patriarcas, nada más alejado de la verdad. Desde el mismo principio, Dios dio a conocer cómo iba a redimir al hombre. Así es que Adán, Eva y todos los patriarcas que se afianzaron a la fe, ellos sabían que eran salvos porque su Jesús iba a venir a dar su vida por ellos. Maravilloso plan. ¿Cómo hacía Dios para que el ser humano entendiera esto? Porque es que es tan sencillo que a veces es increíble. Como dije, los patriarcas hacían sacrificios. Pero cuando ya Dios formó a su pueblo,
descendiente de Abraham, el pueblo, Dios le dijo a Moisés, en Éxodo 25:8, lo estudiamos en la lección anterior, en el tema anterior, y me harán un santuario y yo habitaré entre ellos. ¿Cuál era? Miren, no hay otro antídoto al pecado, sino es la presencia de Dios. La presencia de Dios es el único antídoto. Por eso es que nosotros debemos tener esa comunión íntima y real con Dios. Cuando nosotros tenemos esa amistad linda con Dios, automáticamente vamos repudiando toda forma de pecado. Pero cuando estamos desconectados de Dios, allí está el problema. Dios le ordenó a Moisés hacer un tabernáculo. El único antídoto para el pecado es la presencia de Dios en nosotros. De esa cuenta iba a mantenerse fresco que esos corderitos sacrificados iban a ser sustituidos por el verdadero Cordero de Dios, según San Juan 1:1, 2, 3, 4 y 14. Y así el Verbo se hizo carne. Y cuando Juan vio venir a Jesús, Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Yo cada vez me maravillo mucho. Los patriarcas se salvaron de la misma manera que yo me salvo. El pueblo judío de la misma manera. El plan es el mismo desde el mismo comienzo. No puede haber un plan diferente. A través del santuario, Dios iba a enseñar su plan de redención. A través de los siglos y siglos y milenios. Dios le ordenó a Moisés, construye un santuario para habitar entre ustedes. Yo digo, cuando yo leo esto, ¿qué tenemos de especial que Dios siempre nos busca? ¿Será que Dios no puede sobrevivir sin mí? Ay, ¿será que Dios no puede sobrevivir sin la iglesia adventista? Ay, es que, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que Dios siempre nos está buscando? Dios siempre quiere estar en contacto y en comunión con nosotros. ¿Qué tenemos? Miren, si usted lee, por ejemplo, Daniel capítulo 7, del 9 en adelante, del 9 y 10 más o menos, ahí dice que a Dios le sirven millares de millares, millares de millones. Asisten seres hermosos, gloriosos, que se mueren en amor por obedecer a su Dios. Seres celestiales, hermosos, lindos, dispuestos, que sienten un honor obedecer a su Dios. ¿Y yo qué le puedo dar a Dios, pues? ¿Por qué Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros, hermanos? Es que es un misterio de la piedad. El amor de Dios no lo podemos entender. Y medio lo entendemos y tenemos el cinismo de despreciarlo. Dios le dio a Moisés un modelo. Eso lo vimos ayer, lo estamos retomando. En Éxodo 25:40, Éxodo 25:40 dice, y cuida de hacer todo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Allá en el monte donde estuvo Moisés 40 días y 40 noches, prácticamente casi hablando cara a cara con Dios, Dios le mostró, le dio un modelo, un modelo para que Moisés viera
y luego Dios le dio las medidas, los materiales que debía usar, porque nosotros creemos que Dios no tiene tiempo para fijarse en todo lo que, los detalles, y creemos que, no, hermanos, Dios es detallista hasta lo sumo. Mire lo que le dijo: cuida de hacer todo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. ¿Qué modelo fue este? El verdadero santuario de donde Dios comanda el plan de redención. Ese verdadero santuario está en el cielo. Se le mostró a Moisés, le dio los materiales y las medidas de cada cosa. Y Moisés tenía que ser minucioso en tomar las medidas exactas, tal cual Dios lo había hecho. Números 8, versículo 4 dice: conforme al modelo que el Señor le mostró a Moisés, así hizo el candelero. O sea que este santuario que hizo Moisés, aunque era real, porque se podía tocar y ver y entrar y todo, pero era una copia. Las funciones del santuario estaban dando a conocer diferentes etapas del ministerio redentor de Jesús. Dios se inventó la forma en, decía yo como maestra, había dicho, ¿cómo les enseño? ¿Cómo les enseño? Pero la majestad del cielo, el maestro de los maestros, ideó la forma en que nosotros, al ver eso objetivamente, pudiéramos entender cosas de origen espiritual y celestial. Aquel que está en el cielo era el modelo real. Este era una copia de lo que estaba allá arriba. Leámoslo. Hebreos 8:4. Estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra. Una sombra, hermanos, es mi figura, pero no soy yo realmente, ¿verdad? La figura real y correcta soy yo en sí. Mi sombra, si yo me muevo a la derecha, se mueve. Si me muevo a la izquierda, se mueve. Si me agacho, todo, el movimiento es el mismo, pero es sombra. Yo soy la realidad. Entonces, algo así. En el cielo está la realidad del plan de redención. Y aquí lo que nosotros vemos a través del santuario que vamos a estar estudiando es una copia de las realidades eternas. Copia y sombra de lo que hay en el cielo. Por eso Dios dijo a Moisés cuando iba a levantar en el santuario: haz todas las cosas conforme al modelo que se te fue mostrado en el monte. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento vemos que el santuario terrenal fue como una sombra de una realidad eterna que está en el cielo. Todo el plan de salvación estaba bosquejado en los ritos del santuario. Todo. O sea que al pueblo de Dios, Dios siempre le indicó que era lo que correspondía en su época hacer. Y todo tiene que ver con el santuario. Lo vamos a ir viendo poco a poco. En el santuario se representaba el ministerio de Cristo Jesús a través de los siglos. A través de los siglos, que era la función de Jesús en el plan redentor. Todo está explicado a través del santuario. El santuario representaba las diferentes etapas, las diferentes épocas del plan de redención. Dios nunca ha estado bateando la redención del hombre, hermanos. Él es omnisapiente
Él está presente en el pasado, está presente en el presente, presente en el futuro. Y Él mismo bosquejó cómo lo iba a hacer y nos lo dio a conocer a nosotros. Conozcamos sobre el santuario. ¿Cómo era? ¿Cómo estaba formado el santuario terrenal? Porque si entendemos bien lo que significa hasta las cortinas del santuario, podemos entrar con Jesús al santuario celestial y por la fe estar allí con Él. Y ese al punto a donde yo quiero que con la ayuda de Dios lleguemos. Miren, tenemos que hablar en primer lugar las partes del santuario. ¿Cuáles eran las partes del santuario? Tenemos que ver qué significaban los muebles del santuario. Tenemos que ver los servicios diarios y todos los dos clases de servicios que se daban en el santuario. Y tenemos que ver las fiestas que tenían que ver con el santuario. Cuando lleguemos a las fiestas de la economía judía, a través del santuario, vamos a saber en cuánto falta, tal vez no fechas, pero sí en acontecimiento, el juicio de los vivos. Es interesantísimo. Vaya, vamos a comenzar. Yo aquí he querido conseguir ¿cómo quisiera decirles? Una manta, así como la que está atrás. Los que pueden ver el video, los que solo están oyendo, pues no puedo hacer mucho ahí, ¿verdad? Pero voy a tratar de ir explicando despacito para que ustedes se vayan haciendo la idea. Necesito una manta con las partes del santuario, pero vamos a ver si uno de estos días lo mandamos a hacer. Vaya, aquí tengo yo, miren ustedes, este es un bosquejo. Hay unos más bonitos, otros más explicados, pero este es el que pude hallar más o menos grande, como para que ustedes... el otro problema que tengo es que todavía no sé editar y no hay quien me ayude a editar para ir poniendo las figuras, pero vamos a ver con la ayuda de Dios. Miren, el santuario era un inmueble, podríamos decir, portátil. Se armaba y se desarmaba. Estaba hecho con parales y cortinas y tela. Por eso, donde quiera que el pueblo se movía el santuario. Era digamos que el área del santuario eran 10 metros de frente, de ancho, digamos, por 13 metros de largo. 10 metros de ancho por 13 metros de largo. O sea que no era muy grande. No era algo exagerado. Y tenía 4 metros de alto. Entonces estaba dividido, circulado por cortinas y parales. Vaya, ya teníamos, era un rectángulo. Y dentro de esa área habían 3 partes que componían el santuario. Y lo que estaba afuera se llamaba atrio. El atrio. En el atrio estaba un altar y estaba una fuente de bronce. Eran 2 muebles en la parte que no estaba techada. Pero después había una parte techada, cerrada, que se dividía en 2 partes. Se dividía en 2 partes. La parte que estaba a la entrada se llamaba lugar santo. Pero después había una cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. La parte el área más pequeña era el lugar santísimo, que estaba al fondo de la parte techada.
¿Qué había en el lugar santo? Habían algunos muebles. Por ejemplo, ahí estaba a un lado un candelero de 7 brazos que tenía que estar encendido día y noche constantemente. Frente al candelero estaba una mesa que tenía 12 panes. Se llamaban los panes de la presencia o los panes de la proposición. Eran 12 panes, uno por cada tribu. Y eso ahí estaba constante, no podía faltar. En medio del lugar santo, al frente, dijimos que había una cortina que dividía el lugar santísimo. En el lugar, ante la cortina estaba un altar. Se le llama el altar del incienso. Estos son los muebles que estaban en el lugar santo. Detrás de la cortina estaba el lugar santísimo. En el lugar santísimo había lo que se conocía como el arca del testimonio. Aquí lo vemos. Era toda de madera de acacia y era bañada de oro puro. Arriba estaba lo que se llamaba una como tapadera que se llamaba el propiciatorio. Y a ambos lados estaban querubines en forma de adoración hacia adentro de lo que estaba en el arca. ¿Y qué había adentro del arca? ¿Saben qué había? La ley de Dios, aquellas tablas que Dios había escrito con su dedo y se las había dado a Moisés, estaban allí, las originales. También allí estaba la vara de Aarón que había reverdecido. Allí estaba. Y estaba también, un pocillito que tenía maná que nunca se corrompía. Cada una de esas cosas es una simbología tremenda. Y algo importante, adentro del arca dije que estaban las tablas que Dios había escrito con su dedo. Pero a un lado del arca había un rollo. Y ese rollo era la ley que Dios le había dado que escribiera a Moisés, que es la ley que confunden la ley de Dios y la ley de Moisés. Se le llama ley de Moisés porque la escribió Moisés, pero el que la dictó fue Dios. Ahí tenían en ese rollo leyes de las ceremonias, leyes religiosas, habían leyes civiles, leyes de salubridad, leyes de moralidad, leyes judiciales. Todo estaba escrito en ese rollo, a un lado del arca. Entonces, básicamente aquí, a como he podido, de la manera, espero que Dios haya traducido, más o menos tienen la idea de lo que era el santuario del desierto, las partes del santuario. Si este santuario era modelo, era una copia, una miniatura del modelo que está en el cielo, solo imaginémonos nosotros el tamaño de ese santuario celestial. Y si esto era una belleza, porque la forma en que Dios dijo que se tenía que hacer, tenía que ser algo sumamente bellísimo. Muebles del santuario. Con los muebles del santuario, de paso, yo quiero decirles que el santuario, aparte que tiene profecía, tiene de todo, pero cada hilo de ese santuario, cada cosa de ese santuario, hermanos, representaba una fase del ministerio redentor de Jesús. O sea que el santuario en sí mismo representa a Jesús en su plan de redimir al hombre. Habían muebles.
habían muebles. Y entre esos muebles vamos a dar rápidamente un bosquejo de lo que representaba cada uno. Mire, cada mueble que había ahí no solo representa una cosa, representa muchas cosas. Lo primero que estaba a la entrada del santuario era el altar del holocausto. Allí se llevaban a cabo los sacrificios. Y yo quiero decirles que imagínense ustedes que la economía judía, toda la economía judía, tenía por propósito mantener fresco el plan de redención en la mente de aquellos hombres, mujeres, niños, jóvenes que tenían que esperar 3,000 años, 4,000 años, 3,000 años, 2,000 años para ver esa realidad hecha. Lo primero que estaba era el altar del holocausto. Todos los sacrificios, tanto el altar como el mismo sacrificio, se referían a Cristo, quien sacrificó su vida o la iba a sacrificar, ¿verdad? Para que los pecadores arrepentidos pudiesen encontrar paz con Dios. ¿Se acuerdan en San Juan 1:29? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Isaías 53:7. Como cordero fue llevado al matadero. Ese altar representaba que ahí, en un momento de la historia, esos símbolos de los corderos iban a encontrar su realidad. Ahí estaba el altar. Después del altar del sacrificio estaba la fuente de bronce. ¿Qué representaba? No podemos entrar al santuario, a la parte cerrada, techada, si antes no hay limpieza. Ahí había una fuente donde el sacerdote que estaba oficiando se lavaba manos, pies, para entrar limpio a la parte del lugar santo para seguir oficiando. Más adelante voy a explicar las dos clases de servicio que se hacían en el santuario. Entonces la fuente representaba el lavamiento de los pecados, la pureza para poder seguir adelante en el camino de la salvación. El sacrificio, el altar de sacrificio, representa la justificación. Ya voy a explicar eso. Estando justificados, ahora podemos, por la gracia de Dios, seguir nuestro camino de santificación. De ahí para adelante. Y eso también, esa fuente representa bautismo. No solo de agua, sino también del Espíritu. ¿Qué más podemos tener? Estaba al entrar ya al lugar santo, a la parte primera techada, estaba el candelabro, con 7 lámparas que se mantenían encendidas día y noche. El candelero representaba varias cosas. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 1, Jesús se presenta en el lugar santo, ¿verdad? Paseándose por los candeleros. Y ahí mismo dice que los candeleros, lean Apocalipsis 1, todo el capítulo, y van a encontrar que los candeleros representan las 7 iglesias. Desde Jesús hasta la segunda venida. 7 etapas de la iglesia, de su iglesia. Pero también el candelero representa Jesús como la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. También representa, porque esos candeleros eran mantenidos flameantes a través del aceite de olivo
que representa también al Espíritu Santo. Los 7 espíritus que son realmente uno, el Espíritu Santo. Aquí hay muchas cosas hermosas. Yo solo estoy como caminando un poquito rápido. Bueno, los símbolos de Cristo cuando se representa como la luz del mundo. Después ¿qué podríamos decir? Enfrente de la cortina que divide el lugar santo del Santísimo estaba el altar del incienso. Ahí se traían carbones encendidos del altar que estaba afuera en unos incensarios, y ahí se asperjaba, se le echaba perfume, incienso, para que llenara de olor. Y eso representa en Apocalipsis las oraciones de los santos, pero con los méritos, ese olor agradable al Padre significa los méritos de Jesús. Cuando uno, por eso debemos orar en el nombre de Jesús. En los méritos de su sacrificio, el Padre solo así puede escuchar las oraciones nuestras. Ahí estaba el altar del incienso. Y enfrente del candelabro estaba la mesa de los panes de la proposición. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Significa que su pueblo, Dios se va a encargar siempre milagrosamente de que jamás falte su palabra. Jesús es el pan de vida. También Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Representa que Jesús es lo que debemos comer día a día, nutrirnos de Él, de ese pan maravilloso. Hermanos, hay tantas cosas lindas que se pueden hablar sobre esto. El arca, lo que yo les expliqué que estaba ya pasando, esa cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo, nadie podía entrar al lugar santísimo porque era fulminado. ¿Por qué? Porque ahí en esa arca, en el propiciatorio, ahí estaba la ley de Dios adentro, que representa lo que Dios es, su carácter santo. Y ahí sobre el arca se manifestaba una luz gloriosa que se llamaba Shekinah o Shekinah. Era la misma presencia de Dios. Y nadie podía entrar a ese lugar sin la debida preparación porque era fulminado. Algo interesante. La presencia de Dios allí con su pueblo, pero tomando todas las precauciones, porque nadie puede estar enfrente de Dios, que es santo, y con pecado. Esto es algo tremendo, hermanos. A través del santuario, Jesús quería que entendiéramos que hay salvación, que hay redención, que hay perdón, que hay un cordero que iba a estar dispuesto a dar su vida, el mismo Dios, pero que con el pecado no se puede jugar. Hay solución para el pecado. Hay solución. Pero hay que hacerlo de acuerdo a como Dios lo presenta. Ahora, ya que conocimos a grosso modo, ¿verdad? Las partes del santuario, ya que conocimos los muebles del santuario, ¿para qué? ¿Qué significaba todo eso? En el santuario habían 2 clases de servicios y solo podían oficiar los sacerdotes, y solo podían limpiar y reconstruir. Los levitas se encargaban de la parte litúrgica, ceremonial, religiosa, y los que oficiaban eran los descendientes de Aarón, el hermano de Moisés. 2 clases de servicios se daban. Eso ustedes lo pueden encontrar en el libro de Levíticos.
el servicio diario. Miren si no era algo tremendo. La nación entera, tempranito cuando el sol estaba apareciendo en las montañas, un sacerdote agarraba un cuerno como trompeta y sonaba. Y cuando sonaba, él gritaba, ¡Santidad a Jehová! Y desde ese momento, más de 1 millón de israelitas, mañana y tarde, tenían que llegar al santuario. Dependiendo de su situación económica, podían llevar un cordero o a veces hasta palomitas cuando no tenían para el cordero. Pero todos los días, para que esta gente pueda ser perdonada, llevaba yo y todos los demás israelitas mi corderito, entraba por la puerta, me atendía un sacerdote, esto era todos los días, me atendía un sacerdote, yo llevaba, él revisaba el corderito que fuera sin defecto, luego el pecador ponía sus manos sobre el corderito, confesaba los pecados a Dios, no al corderito, pero era algo simbólico, porque acuérdense que ese corderito estaba simbolizando a quién iba a cargar con las penas y con los pecados, a Jesús. Entonces ponían las manos sobre el corderito, el sacerdote le entregaba un cuchillo y el mismo pecador desgollaba aquel corderito. El sacerdote tomaba sangre en un pocillito y ese corderito lo iba a poner al altar para que ahí fuera consumido por las llamas. ¿Ya? Fíjense todo lo que hacía un pecador para poder ser perdonado en aquella época. Por eso es que era toda una tribu que tenía y los sacerdotes que tenían que atender esto. Bueno, simbólicamente cuando se estaba quemando el corderito, simbólicamente cuando el corderito se estaba quemando, el sacerdote tomaba parte de la carne cocida al carbón y la mordía. Simbólicamente significaba, fíjense, el pecador transmitía los pecados al corderito. Ese cordero significaba a Jesús, ¿verdad? Simbólicamente. El sacerdote cuando daba la mordida quería decir que de ese cordero los pecados pasaban al sacerdote, que tenía que estar representando la intercesión de Jesús. Entonces, el sacerdote tomaba el poco de sangre que había sacado del corderito, con reverencia entraba al lugar santo. Cuando entraba al lugar santo iba directamente donde estaba el altar del incienso. Y el sacerdote tocaba la sangre y la untaba en los 4 cuernos del altar del incienso. Quiere decir que el pecado de aquel pecador, fíjense bien, había sido traspasado al cordero, del cordero al sacerdote. El sacerdote lleva simbólicamente el pecado del penitente y unta los cuernos del altar. Ahí ya el santuario se contaminó con los pecados de aquel penitente. Después tomaba sangre y la asperjaba sobre la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. O sea, que si yo iba como penitente, mi pecado contaminaba el santuario también. Ahí quedaba. El penitente iba perdonado por fe, ¿verdad? Y él salía en paz con Dios. Pero el problema del pecado continuaba hasta las últimas consecuencias. Eso era el servicio diario por cada israelita, hermanos.
Santidad a Jehová. Todos los días el sacerdote tenía que hacer eso por cada pecador arrepentido. Vaya si no era trabajo, porque sin sangre no hay remisión de pecados. Todo es purificado a base de la sangre. Sacrificio de un ser inocente que estaba pagando mi culpa. Yo salgo perdonada, pero el santuario todavía sigue ahí impregnado el pecado del penitente. Interesante. Bueno, eso pasaba por todo un año. Lo interesante es que había un día que se le conoce el día de la expiación. Así lo dice la Biblia. En el día de la expiación, ustedes pueden leer el día de la expiación en Levítico 16. Y ahí todo lo que yo les estoy contando, ustedes lo pueden revisar y leer en Levítico 16. El día de la expiación era el otro servicio, pero el día de la expiación solo se hacía una vez al año. Una vez al año se hacía el servicio que se llamaba el día del Yom Kippur, día de la expiación. Era un día de juicio. 9 días antes sonaban las trompetas avisando que venía el día del juicio, de la expiación. Y todos los israelitas estaban llamados a empezar a confesar sus pecados, porque ese día el que no había confesado sus pecados iba a ser talado del pueblo. Prácticamente iba a ser echado del campamento. Y lo que significaba eso, muerte. Era un día de 9 días antes, era de preparación. Los padres, las familias comenzaban a escudriñar sus corazones. ¿Qué pasaba el día de la expiación? El día de la expiación era día de juicio, día de purificar el santuario. ¿Por qué purificar el santuario? Si esto estaba dando a conocer una realidad allá arriba en el cielo, en el verdadero, hermanos, ¿cómo es que el santuario que está en el cielo puede contaminarse de pecados si allá está en el cielo? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero vamos a ver qué pasaba el día de la expiación. Me muero por llegar hasta el final, ojalá Dios nos permita. Vaya, para esta parte. El día de la expiación. Así purificaréis el santuario por las impurezas de los israelitas. Estoy leyendo Levítico 16:16. Así purificaréis el santuario por las impurezas de los israelitas, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará él también con la tienda de la reunión que reside entre ellos en medio de sus impurezas. ¿Qué significaba? Fíjese cómo va la situación. Compréndanme y no se pierdan, porque esto nos va a ayudar a entender lo que está pasando ahora mismo en el santuario celestial. Vaya, entendamos. Cada israelita, póngale que fuera 1 millón de gentes en esa época. Y cada uno, el sacerdote día a día, por cada uno, día a día, estaba yendo a asperjar la sangre en las cortinas, en la cortina que dividía el lugar santísimo del lugar santo. Solo imagínense 1 millón de personas asperjando todos los días. ¿Cómo estaría de sucio el santuario donde Dios mora? Es algo bien tremendo. Pero una vez al año el santuario era purificado de todas las impurezas de todos los israelitas. Entonces, ¿qué pasaba el día de la expiación? Ay, hermanos, esto es maravilloso. Fíjense ustedes, lean por favor Levíticos 16, todo el capítulo. No se los leo para que sea un poco más dinámico y no se me vayan a dormir. Vaya. Diariamente oficiaban los sacerdotes
comunes y corrientes. Pero para el día de la expiación, el Yom Kippur, el día de la purificación, el día del juicio, no era un sacerdote común y corriente que oficiaba un sumo sacerdote de una categoría mayor. Vestía un traje sumamente cuidadoso. Llevaba un pectoral con las 12 piedras preciosas representando que llevaba sobre su corazón. Llevaba sobre su corazón los pecados de un pueblo entero. Ese sumo sacerdote también representaba una fase del ministerio de Jesús. Ya vamos a ver desde cuándo, pero ahorita no nos metamos a eso. Bueno, ese día, desde antes, el sumo sacerdote tenía que empezar a revisar su vida, hermanos, porque este sumo sacerdote iba a llegar el momento en que tenía que pasar del lugar santo al lugar santísimo. Si un pecado no estaba confesado y se presentaba ante la gloria de Dios, era fulminado. Así es que yo me imagino que no era nada divertido ser sumo sacerdote. Había una situación tremenda sobre su propia vida y luego llevando los pecados de todo un pueblo. Desde muy temprano eran llevados 2 machos cabríos ese día y se echaba suerte por uno de esos tenía que representar a Satanás y otro tenía que representar a Jesús. Es que se fijan el conflicto entre el bien y el mal ahí en el santuario. Entonces se echaba suerte. Al macho cabrío que le caía la suerte por Jehová era apartado y el otro quedaba siendo el macho cabrío que se llamaba Azazel, que representaba al diablo. El macho cabrío que representaba a Jesús, a Jehová, era sacrificado. Pero quiero decirles que antes de ese sacrificio, el sumo sacerdote que iba a oficiar tenía que hacer un sacrificio para purificar sus propios pecados de él. ¿Ya? Entonces, antes de sacrificar el cordero por Jehová, el sacerdote sacrificaba un cordero por él mismo para remisión de sus propios pecados. De lo contrario, no podía pasar al otro lado porque era fulminado. Vaya, si ya hizo su sacrificio el sacerdote por él, ya confesó sus pecados, ahora toma el macho cabrío por Jehová, lo desgolla y en ese macho cabrillo son depositados todos los pecados de toda esa nación, de todo ese pueblo por un año. Y hacía lo mismo, agarraba sangre, ¿verdad? Oficiaba, entraba al lugar santo, hacía lo mismo, pero esta vez, es más, en la vestidura del sumo sacerdote, se me olvidó decirles, habían unas campanitas para que el pueblo oyera. Si las campanitas ya no sonaban, había un cordón con el cual lo tenían que jalar porque nadie podía penetrar a sacarlo, porque era fulminado. Ahí estaba la presencia de Dios. Entonces, cuando ya él había asperjado, entraba con el pocillito de sangre de este macho cabrío, confesaba delante de Dios los pecados de toda una nación, entraba al lugar santísimo y sobre el propiciatorio, la tapadera que cubría la sangre, las tablas de la ley de Dios adentro, él asperjaba la sangre sobre el propiciatorio. De esa suerte, la ley dice que el que peca tiene que morir.
O sea, no puede Dios dejar sin sanción al pecador. Pero ya había un sustituto, un corderito, un macho cabrío, que había pagado la culpa simbólicamente, y esa sangre era, y ahí estaba, Dios aceptaba eso. Cuando el sacerdote salía, daba una tremenda bendición. Mientras tanto, ¿cómo estaba el pueblo? Hermanos, era una maravilla. Todo eso era algo maravilloso. Cuando el sacerdote salía, daba aquella bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Y ya los israelitas se iban tranquilos, sabiendo que sus pecados habían sido perdonados. Esto era todo simbólico. Pero los israelitas, a través de estos símbolos, con la fe en el verdadero Cordero de Dios, eran perdonados. Ahora, ¿qué pasaba cuando el sacerdote salía de ahí? Y el pueblo, la culpa ya estaba expiada con sangre, Dios había perdonado, había un macho cabrío inocente que había entregado su vida por el pueblo, pero saben que alguien tiene que cargar verdaderamente con la culpabilidad, y el verdadero culpable del pecado es Satanás. Entonces, cuando el sumo sacerdote salía, ponía las manos sobre el macho cabrío por Azazel, que representaba a Satanás, y ahí depositaba sobre la cabeza de aquel animal los pecados a quien verdaderamente le corresponde pagar la culpa, porque Jesús la pagó, pero él no era culpable, aunque pagó la culpa. Pero Azazel, ese macho cabrío que representaba a Satanás, ahí eran depositados los pecados sobre el verdadero culpable, y tomaban ese macho cabrío y lo iban a perder al desierto, y allá moría, con los pecados fuera del campamento. ¿Saben ustedes que esa parte tiene que ver con el milenio? Cuando Satanás tenga que cargar verdaderamente después del milenio con el pecado que fue originado por él. Lo vamos a ver poco a poco más adelante. No se pierdan estos temas. Bueno, ¿cuál debía ser la actitud del pueblo de Dios en el día de la expiación? Lo encontramos en Levítico 19, 29 al 31. Dice, ayunaréis, que significa afligiréis vuestras almas. Cuando en la Biblia se dice afligiréis vuestras almas, realmente está diciendo ayunaréis. Era un día de ayuno, de consagración, de estar sacando, confesando cada pecado a nivel mental, a nivel de acción. Si no, pasaba el momento. Y para eso el pueblo se compungía, se consagraba, ayunaba, confesaba el pecado. El sacerdote de la misma manera. El ritual típico del santuario. El santuario mismo, hermanos, da a conocer todo el plan de redención. En el próximo tema, que es mañana, primero Dios, vamos a ir viendo qué significa proféticamente el atrio, qué significa proféticamente el lugar santo y qué significa proféticamente el lugar santísimo. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Ahora, comparando. Éxodo 25:40 dijo, para ir concluyendo, y cuida de hacer todo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. En Hebreos dice, estos sacerdotes, los del santuario terrenal, estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia. Tomen en cuenta esto porque de aquí vamos a partir mañana. Que es copia y sombra de lo que hay en el cielo. O sea que esto era una representación, un símbolo, un tipo
En el cielo están las realidades eternas, las reales, las verdaderas. Dice, por eso Dios dijo a Moisés cuando iba a levantar el santuario, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. En Hebreos 8, 1 y 2 dice, y es ministro, Jesús, y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que el Señor levantó y no el hombre. O sea, sigo diciéndoles que esto es una copia de las verdades que vamos a estar estudiando que están en el cielo mismo. Ahora, la ofrenda tenía que ser perfecta. El sumo sacerdote que oficiaba, como él no era humano, era pecador, tenía que hacer un sacrificio para él, para remisión de sus pecados. Pero Jesús no tuvo que hacer sacrificio por él mismo porque él era la ofrenda perfecta. La ofrenda era perfecta. Yo quiero que me acompañen a leer en Hebreos capítulo 10, ya vamos terminando. Hebreos capítulo 10, versículo 11. Capítulo 10, versículo 11. Oigan esto. Todo sacerdote ministra cada día y ofrece muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Por qué? Porque aquello era un símbolo. Pero Cristo, habiendo ofrecido para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. Desde entonces está esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Ajá, este era Jesús, el sacerdote verdadero y real. Los sacerdotes aquí en la tierra eran símbolos de las diferentes fases del sacerdocio de Jesús. ¿Cuál era el objetivo final del santuario y del sacrificio de Jesús? ¿Por qué tuvo que haber un santuario con estas liturgias? ¿Cuál era el objetivo? ¿Y cuál era el objetivo del sacrificio de Jesús? Vamos a ir primero a Hebreos 9:26. Hay dos objetivos fundamentales que se cubren a través del santuario y del sacrificio real de Jesús. Hebreos capítulo 9, versículo 26. Dice, de otra manera, Cristo le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde la creación del mundo. Pero ahora, al final de los siglos, donde estamos nosotros en este momento, hermanos, al final de los siglos, se presentó una sola vez para siempre, para quitar el pecado por medio del sacrificio de sí mismo. ¿Cuál es el objetivo del santuario y del sacrificio de Jesús? En primer lugar, quitar el pecado de su pueblo. Es lo que Él está haciendo, la última fase es lo que está haciendo, como lo vamos a ir viendo poco a poco. Tenemos la misma idea en el 10:17. Hebreos 10:17 dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Al final, hermanos, y a esto es que yo quiero llevarlos a reflexionar antes de terminar. El objetivo de Jesús al dar todo su plan de redención que está sellado y firmado con su propia sangre, es que Él quiere quitar el pecado de nosotros. Lo logrará, aquí dice, y nunca más. Mire, piense, hermano, en lo que usted ha hecho, lo más vergonzoso y horrible que usted ha hecho en su vida.
Solo usted sabe, solo yo sé. No quisiera usted que esa parte horrible de su vida fuera quitada completamente. Que Jesús le declare a usted justo, sin pecado. ¿A través de qué? A través de su sangre. Lo único que Jesús necesita es nuestra confesión, nuestro arrepentimiento, afianzarnos y tener fe que Él puede perdonarnos. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hermoso. Este es el primer objetivo de Jesús. Hay otro más. Dice, lo leemos en Hebreos 10:16. Leámoslo en Hebreos 8:10 primero. Hebreos capítulo 8, versículo 10. Leámoslo. Este es el segundo objetivo. Dice 8:10. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, las escribiré sobre el corazón y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Cuál es el otro objetivo, hermanos, que tiene Dios? ¿Lo entendieron? No solo perdonar y no acordarse, es implantar en nosotros los principios santos de su ley para que podamos vivir en santidad y en armonía con su ley, y entonces podremos verlo cara a cara. Ahora vamos al 10:16, que es el mismo pensamiento. 10:16 dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en sus mentes. Quiere el Señor estar con nosotros. Ha inventado, creó el plan más maravilloso. Y ese plan, hermanos, está a punto de culminar. Cuando terminemos estos temas vamos a ver que no queda mucho tiempo. Lo que tenía que ocurrir proféticamente en el atrio, como lo vamos a ver mañana, pasó. Lo que tenía que pasar en el lugar santo, pasó. Estamos en la última etapa. Y como vamos a ver algunas citas del espíritu de profecía, por lo que vemos, el tiempo está casi agotado. ¿Qué piensan ustedes del plan de redención? ¿Qué piensan ustedes de Dios? Querer siempre habitar con nosotros. ¿Será, hermanos, que aprovecharemos el momento? ¿Dejaremos nosotros voluntariamente que el Señor quite por completo el pecado de nuestras vidas? ¿Dejaremos, hermanos, que Él escriba en nuestras mentes y en nuestros corazones su santa ley, sus principios santos y benditos, y que estemos en armonía con su ley? Un grupo, cuando Él venga, va a decir: este es nuestro Dios, le hemos esperado, y no tendremos problema con verlo cara a cara cuando Él venga con la gloria de Él mismo, de su Padre y de los santos ángeles, porque ya habremos vencido, ya Jesús habrá logrado este objetivo antes de su venida. Pero habrá otro grupo que va a decir que las rocas les caigan encima, que les caigan las piedras, las montañas, que no soportan ver aquel. ¿Será que este es el momento, hermanos, en que debemos aprovechar? No sé cuál es su condición, usted no sabe cuál es mi condición, pero lo único que yo les puedo decir es que no posterguemos más el que el Señor logre sus objetivos a través del santuario y del plan de la redención.
lograrnos decir justos en su sangre bendita y escribir las leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. Oh, hermanos, es maravilloso nuestro Dios. Lo que a Dios le yo no sé cómo decir, cómo le duele, pues, es que haciéndonos Él la oferta, nosotros nos perdamos. Yo quiero pensar que no ese es el caso de ustedes ni el mío. Aprovechemos a ese Dios que quiere salvar. Que Dios les bendiga. Corten nexos con el pecado, arrepentámonos, hermanos, y confesémonos y dejemos que Dios, por la ayuda del Espíritu Santo, ponga en nuestra mente su ley y estemos en armonía con Él y verle muy pronto. Que Dios les bendiga grandemente. Oremos. Glorioso Dios, aquí estamos nuevamente, maravillados de la perfección del plan que trazaste desde la misma eternidad para redimirnos. Gracias por el Cordero que vino a dar su vida por nosotros. Inocente, santo, sin culpa, tomando nuestro lugar, Señor. Gracias porque te complaces en salvarnos, en perdonarnos. Gracias porque nos das este día una nueva oportunidad para que al confesar nuestros pecados, tú ya no te acuerdes de eso que nos atormenta, que nos avergüenza. Tú quieres que estemos en paz contigo. Tú quieres morar en nosotros. Permítenos, Señor, aprovechar esta bondad tan grande y podamos afianzarnos a tus méritos. Sabemos que muy pronto vas a salir del santuario. Ya no va a haber oportunidad. Puede ser que muramos esta noche. Puede ser que no lleguemos hasta el final. Y pase lo que pase, si tenemos nuestros pecados confesados, sabemos que te vamos a ver venir en gloria. Oh Dios, encargamos nuestras vidas en ti. Ayúdanos a reflexionar, a tomar las medidas pertinentes. Bendice nuestros hogares, nuestros familiares que todavía no entienden, no aceptan, que están en rebeldía. Ablanda sus corazones donde quiera que estén. Bendícenos, Padre Santísimo, y permite, Padre, que podamos muy pronto ver tu rostro, mi Dios. Ayúdanos a llegar a ese momento. Prepáranos para lo que sea, pero que pase lo que pase, nadie arrebate nuestra redención de tus manos. En tus manos nos encomendamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Por favor, si usted puede compartir estos mensajes con familiares, hermanos, amigos, suscríbase para que le puedan caer los mensajes día a día. Que Dios les bendiga grandemente y que la paz del Señor sea con cada uno. Amén.